Distinguido presidente, distinguido académico secretario, buenas noches a todos los académicos presentes en sala y a los distinguidos académicos en línea. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El propósito de la charla de esta noche es analizar aquellos elementos que tienen que ver con la dinámica de la población a fin de tener información suficiente para entender la diferencia que existe entre una proyección de población y los datos reales de población que uno obtiene el momento del censo. Como ustedes saben, este asunto ha sido tema de controversia cuando el INE en agosto presentó los datos preliminares. Hubo reclamos importantes de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz, pero principalmente del municipio de La Paz. Entonces, necesitamos entender la dinámica de población para también analizar con un mejor criterio estos datos preliminares que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística. Empezando por algunas preguntas esenciales, un censo es una encuesta global en la que cada uno de los ciudadanos es empadronado y se le formulan preguntas sobre las características de su propia persona, su educación, su trabajo y también aspectos relacionados con la vivienda y servicios. Según recomendaciones internacionales, un censo debe ser realizado alrededor de cada 10 años, como mínimo, en vista de que su planificación es bastante prolongada, puede durar 3 a 4 o 5 años, entonces no resulta conveniente ni práctico hacer un censo antes de los 10 años. El mes que se recomienda para su ejecución es el mes de junio, a fin de dividir el año en dos mitades iguales, primer semestre y segundo semestre. ¿Esto por qué? Porque los eventos epidemiológicos, nacimientos, mortalidad principalmente, ocurren de manera más o menos igual, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre del año. Bolivia no ha cumplido esto en los dos últimos censos. El último, como ustedes saben, ha sido realizado en el mes de noviembre. ¿Debe o no ser obligatorio? En mi juicio debería ser obligatorio. Sin embargo, en un país como el nuestro, no muy bien organizado, con muchas susceptibilidades de ciertos grupos de población, las autoridades han mencionado ya en los dos últimos censos que no es obligatorio. Sin embargo, y por suerte, el mismo censo genera una cantidad de mecanismos que obligan a la gente a permanecer en su casa. Por ejemplo, se prohíben los viajes 24 o 48 horas antes, no hay transporte público, ningún tipo de servicio debe estar abierto, no hay tiendas, supermercados, etc. Entonces la gente obligatoriamente se queda en su casa para recibir a los empadronadores, ya sea dentro de la vivienda o fuera de la vivienda. ¿En qué territorio debe ser censado cada ciudadano? En el lugar donde vive, donde tiene su hogar, donde trabaja, donde consume, donde produce, y no necesariamente en el lugar donde ha nacido. Y este es un tema también que ha sido bastante conflictivo en los dos últimos censos, porque por presiones sindicales, etcétera, hay gente que se ha visto movilizada hacia sus lugares de nacimiento, dejando los lugares donde realmente trabaja y donde tiene su hogar. Ahora, ¿en qué lugar debe ser censado cada ciudadano? En la vivienda donde ha dormido la noche anterior al censo. Así están planteadas las preguntas, si ustedes recuerdan, cuando los empadronadores los han visitado. Ahora, ¿cuáles son los tres grandes factores que tienen que ver con la dinámica de la población, que a su vez tienen subfactores? Nacimientos, mortalidad y migración son los macrofactores que tienen que ver con esto de la dinámica de la población, es decir, cómo una población crece, decrece, se estanca, reduce su crecimiento, etc. Al interior de cada uno hay pues subfactores que unos son positivos y otros son negativos. Por ejemplo, el tema de nacimientos, ya desde hace mucho tiempo, en Bolivia estamos hablando de que los jóvenes ya no quieren casarse, postergan la edad del matrimonio o postergan el primer embarazo. Igualmente aumentan los espacios intergestacionales, usan métodos anticonceptivos preferentemente modernos,
por su mayor efectividad o recurren al aborto en situaciones de abortos, de embarazos no deseados. Y además, cuando parejas jóvenes migran. Si una pareja joven migra a otro país, ya no está aportando a su país con nuevos nacimientos. Entonces, por esto este tema de migración tiene que ver con los nacimientos, especialmente de parejas jóvenes. En mortalidad también hay subfactores positivos y negativos. Los positivos, por ejemplo, intervenciones sanitarias de impacto. Por ejemplo, lo que se podría hacer para controlar o abatir las enfermedades crónicas que en Bolivia ya representan más o menos, aunque no hay datos precisos, representan más o menos el 50% de la mortalidad. Los conflictos bélicos externos o internos son también subfactores que atentan contra el incremento de la mortalidad. Piensen ustedes lo que está sucediendo en Ucrania, la gente civil que muere por causa de los bombardeos, los combatientes que mueren tanto por el lado de Ucrania como por el lado de Rusia. Todo eso afecta, digamos, incrementando los niveles de mortalidad. Las catástrofes y emergencias sanitarias, pensemos en las pandemias como el COVID, y además como factor positivo el mejoramiento de las condiciones de vida que está demostrado que reducen los niveles de mortalidad. En el tema de migración, que es uno de los factores menos factibles de controlar, tenemos el tema de las personas que se van y no regresan y que son reportadas como migrantes, personas que se van y no regresan pero que no son reportadas como migrantes en el momento del censo y personas que llegan y se quedan, que es, digamos, lo menos importante. Nos referimos más a delegaciones internacionales que llegan a las embajadas, a los organismos internacionales, principalmente para reemplazar a los que estuvieron en gestiones pasadas. Este es uno de los factores que no se puede controlar y no hay fuentes para ajustar las proyecciones de población. En otros países, la cobertura de nacimientos por el certificado de nacimiento y la cobertura de mortalidad por el certificado de función están muy cercanas al 100%, de suerte que los institutos de estadística pueden hacer ajustes de sus proyecciones. Pero cuando uno no tiene esos factores de ajuste, como en el caso de Bolivia, la cobertura de nacimientos y de mortalidad a través de la certificación está muy lejos del 100%, entonces el INE no siempre, de hecho no recurre a estas fuentes para poder hacer ajustes de las proyecciones de población. Ahora, con estos tres elementos de la dinámica de población, nacimientos, mortalidad y migración, el INE, los institutos de estadística construyen tasas, ¿no es cierto?, para hacer cálculos para cada año de cómo va cada uno de esos elementos y sus respectivos indicadores. En el tema de nacimientos, por ejemplo, un indicador que se construye de manera obligatoria y el INE lo presenta en su página web, seguramente lo va a presentar cuando procese más los datos, es la tasa bruta de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces yo, teniendo esta cifra, yo puedo calcular para cada año cuántos nacidos vivos espero en un determinado territorio, sea nacional, sea departamental, sea municipal. Y también la tasa global de fecundidad es otro indicador, es decir, el número promedio de hijos vivos que tiene una mujer durante su vida fértil, generalmente entre 15 y 49 años. El INE ha dado, el momento de la presentación de los datos preliminares, una tasa global de fecundidad, si no estoy muy equivocado, de 1,3, y comentaron que estaba Bolivia en un nivel de reemplazo. Este concepto no es apropiado. Yo he conversado con algunos demógrafos y me dicen que si estuviéramos en el nivel de reemplazo de la población boliviana no crecería, no decrecería, quedaría estancada, y que se necesitan además estudios más profundos para establecer si estamos en un nivel o no de reemplazo de la población. En el tema de mortalidad, el principal indicador que se construye para cada año como proyección es la tasa bruta de mortalidad general. Se llama bruta porque es la tasa original del censo y luego a partir de ahí se van haciendo las proyecciones. Y es el número de defunciones de ambos sexos por todos los grupos de edad y por todas las causas por cada 1.000 habitantes. Igualmente, con las proyecciones del INE que hace de esta tasa para cada año, yo puedo tener un estimado de cuántas muertes esperaría en Bolivia cada año. Y en el tema de migración tenemos la tasa de migración y la tasa de inmigración, que como yo ya les he mencionado,
es uno de los macrofactores mucho más difícil de controlar, porque no creo que el Ministerio de Gobierno esté en condiciones de decirnos cuántos se han ido, y si lo está, no nos puede decir cuántos han regresado. De todos estos indicadores, hay un indicador resumen que resume toda esta dinámica de la población, es decir, el juego que hay entre estos tres elementos: nacimientos, mortalidad y migración. Este indicador resumen es la tasa de crecimiento natural, que generalmente se la calcula en por ciento, es decir, cuántos nuevos habitantes hay cada año por cada 100 habitantes. Si yo tengo este dato, yo puedo calcular cuántos habitantes espero para cada año, para el 2024, para el 2025, 2026, etcétera, hasta que venga el nuevo censo. Entonces, estos son básicamente los principales indicadores que el INE calcula y que los va a publicar más adelante para uso de los diferentes sectores de la población. Entonces, estos tres grandes macrofactores y sus subfactores, nacimientos, mortalidad y migraciones, ¿en qué impactan en la población? Impactan en la magnitud de habitantes, en la estructura y en la distribución. En la magnitud, fundamentalmente, ¿cuántos somos? En la estructura, cómo está esa población por sexo y además cómo está por grupos quinquenales de edad o por edades simples. Esta información todavía no ha salido, el INE la va a seguramente publicar mucho más adelante. Y la distribución, es decir, ¿dónde estamos? En el territorio, en cada departamento, en cada provincia, en cada municipio. Con estos datos incluso yo puedo saber qué municipios son, por ejemplo, expulsores de habitantes, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo, muchos municipios de Potosí, por ejemplo, los del norte de Potosí, son expulsores de habitantes porque no les brindan ninguna condiciones de seguridad alimentaria, etcétera, para poder quedarse en sus lugares de nacimiento. El subsector salud es un usuario muy importante de estos datos, tiene que calcular cuántos nacimientos hay, calcular vacunas, cuál es la cobertura de partos, etcétera, si está yendo bien todo este proceso de prestación de servicios. Ahora, he insistido mucho en el tema de una cosa es la proyección y otra cosa es el dato real que se obtiene el día del censo. ¿Cómo se calcula las proyecciones de población? Si ustedes se fijan, entre el censo del 2001 y el censo del 2012 han habido 11 años de diferencia. Esto se llama espacio intercensal. Con los datos de este espacio intercensal, el INE ha hecho proyecciones hasta el año 2022, ¿no? Para el año 2013, 2014, 2015, etcétera. Es decir, como dice abajo en la lámina, con el pasado el INE estima el futuro hasta que venga el próximo censo. Ya llegó el censo del 23, entonces hay un nuevo espacio intercensal entre el 2012 y el 2023, con los datos que el INE va a proyectar el siguiente futuro, que sería 2024, 2025, 2026, etc. Pero hay un detalle que es importante tener en cuenta. Mientras más lejana del año original del censo está la proyección, por ejemplo, si yo proyecto para el año 2020, por decir, ¿no es cierto? Y eso está 8 años más lejos del dato original, que es el 2012, ese dato de proyección es menos seguro, ¿no es cierto? Porque el INE ya lo dijo, ya lo dije, no tiene factores de ajuste en nacimientos ni en mortalidad, no tiene fuentes que sean ventajosas o pruebas o de elevada cobertura para hacer ajustes de sus proyecciones. Entonces, en cada espacio intercensal hay nacimientos, hay defunciones y hay migración. Y la historia anterior no tiene por qué repetirse en el futuro. Esto es un aspecto que hay que tener en cuenta para entender el tema de las diferencias entre una proyección y el dato original del censo. Entonces, ¿qué ha pasado con los resultados? Si ustedes ven en la lámina, el año 2012, el censo de ese año obtuvo una población de 10 millones de habitantes, ¿no? 10 millones. El INE hizo una proyección para el año 2022, no hizo proyección para el 2023 porque sabía que ese año iba a ser el censo. Entonces dijo, ¿para qué vamos a hacer una proyección? Aunque debería haberla hecho, pero no la hizo. Entonces hizo la proyección para el 22 y lo que se pensaba que podía ser en habitantes era 12 millones y pico de habitantes. Vino el censo 23 y ¿qué nos encontramos?
con que no habían 12 millones, sino simplemente 11.312.000 habitantes. Es decir, casi 700.000 habitantes menos de los que la proyección nos dijo que debería haber en cantidad de habitantes. Si hubiera hecho una proyección del INE para el 23, ese número de 700.000 hubiera sido un poco mayor y obviamente hubiese generado mucho más conflicto. Todos los departamentos han ganado en habitantes, han crecido en población. En este periodo del 2012 al 2023, que se presentan 11 años. Vean ustedes, Pando es el que más ha crecido. Por cada 100 habitantes ha crecido en 18 habitantes adicionales en todo este periodo, no solo en un año, por favor. Eso es importante darse cuenta. En 11 años ha aumentado Pando 18 habitantes por cada 100 habitantes que ya existían. Santa Cruz le sigue. Vean ustedes, Oruro. Oruro es un departamento que necesita ser analizado en varios aspectos. Mire, es el tercero, ha ganado 15 habitantes por cada 100. Uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿De qué manera Oruro atrae habitantes? ¿De dónde los atrae? ¿De qué municipios? ¿De qué departamentos? Es un departamento muy particular para estudiar. Vean ustedes La Paz, cuál es el puesto que ocupa. Y los departamentos que menos han crecido son Potosí, ¿no? 3.4, y Chuquisaca 3.2, porque ya se sabe desde hace varios censos anteriores que estos dos departamentos tienen municipios que son expulsores de sus habitantes. El promedio nacional de crecimiento en Bolivia fue de 12 en este periodo de 11 años, es decir, 12 nuevos habitantes por cada 100. En las capitales de departamento, incluida el Alto, la única capital que no ha crecido y que más bien ha decrecido ha sido La Paz. Por eso se armó tanto lío el gobierno municipal. Perdió aproximadamente 10.000 habitantes en este periodo. No hubo el crecimiento que se esperaba, pero todas las otras capitales, incluido el Alto, han tenido un crecimiento poblacional, excepto el municipio de La Paz, lo repito. Entonces, hay una desaceleración del crecimiento de la población de Bolivia desde hace rato. Y esto es algo que necesitamos comprender. Las cosas no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Si se fijan ustedes, hay unos numeritos por encima de las casillas que significa cada cuánto tiempo han sido realizados los censos. Desde el censo del 76, que es el año en que el INE ha empezado a acumular historia, porque el anterior censo fue el 50, aunque el 76 fue también una chambonada, pero bueno, ahí empezó a acumular historia el INE. Pasaron 16 años hasta el próximo censo, que fue el 92. Al interior de la casilla está la cantidad de habitantes que fueron detectados al momento del censo. Y vean ustedes, entre el 92 y el 2023, más o menos hemos cumplido ese periodo internacional de recomendación internacional en el que deben ser realizados los censos de aproximadamente cada 10 años. Abajo de las casillas está la cantidad de habitantes que aumentaron entre censo y censo. Vean ustedes, entre el 76 y el 92, 16 años de espacio, Bolivia creció en 1.800.000 habitantes. En el espacio 92-2001, 9 años, creció un poquito más, 1.853.000 habitantes. Pero luego empieza un proceso de decrecimiento, de desaceleración de la población. Vean ustedes, entre 2001 y 2012 ya baja, la cifra obtenida está por abajo de 1.800.000 y la mayor desaceleración ha tenido lugar en el periodo 2012 a 2023, en el que Bolivia solamente aumentó en 1.252.000 habitantes. Entonces, es importante esto para tener en cuenta y entender la diferencia que hay entre una proyección de población, tanto más insegura cuanto más alejada está la proyección del momento original del censo, frente a lo que es el dato obtenido el día del censo. Ahora, entonces, de manera hipotética, ¿qué es lo que ha podido ocurrir en Bolivia para esta desaceleración del crecimiento de la población y que encontremos el año 2023 menos habitantes de lo que nos decía la proyección, que como vieron en una lámina anterior,
el INE proyecta con el pasado el futuro. Y el pasado no tiene por qué repetirse en el futuro, por esta dinámica de la población, de esos tres grandes macrofactores y sus subfactores. Entonces, una de las hipótesis que yo manejo es que ha disminuido la mortalidad. Por efecto, las condiciones de vida, eso pasa casi en todos los territorios, excepto el momento de la pandemia. El año 20 y el año 21 y parte del año 22 ha habido un incremento de la mortalidad. Se ha producido lo que se llama sobremortalidad y casi todos los países de nuestro continente han verificado este dato, especialmente aquellos que se han preocupado por establecer cuánta sobremortalidad ha existido. Miren, yo hice un estudio el año 2020 con los certificados de defunción que estaban registrados en el Sistema Nacional de Información en Salud. En el mes de julio del año 2020, yo encontré que en todo el país habían sido certificadas 2.900 defunciones por COVID. COVID seguro o COVID probable, según la clasificación que estableció la Organización Mundial de la Salud para codificar esta causa de muerte. Pero además, en ese mismo año, en ese mismo mes, en el banco de datos que yo revisé, encontré 1.000 casos adicionales de muertes en las que no figuraba COVID seguro o COVID probable, pero sí la causa de muerte era o neumonía o insuficiencia respiratoria aguda. Y uno se pregunta, bueno, si estábamos en plena pandemia y aunque no habían esas causas de muerte precisas, COVID seguro o COVID probable, de estas 1.000 muertes, ¿cuántas más eran por COVID? Que no fue verificado. Si bien no todas de repente, pero por lo menos el 80%. Es decir, si sumamos estos datos más el subregistro, aquellos casos que no han sido certificados, es muy probable que tengamos alrededor, en el mes de julio, de unas 3.000 a 4.000 muertes eh, en todo el país. Si esto lo multiplicamos por 12, ¿no es cierto? Son 12 meses, ¿no es cierto? Más o menos 3.500 a 4.000 muertes por 12 significan casi 50.000 defunciones adicionales que hubieran ocurrido el mes de julio del año 20. Esa es sobremortalidad. En demografía esto se llama sobremortalidad. Colombia hizo su propio cálculo para el segundo semestre del año 20, por ejemplo, y estableció que hubieron 63.282 decesos adicionales debidos al COVID, ya sea por COVID seguro o COVID probado. Entonces, con toda seguridad que ha disminuido la mortalidad, excepto en esos 2 años de la pandemia, y vamos a tener datos de esto porque en el formulario de empadronamiento del censo hay una pregunta concreta. Al hogar se le pregunta, cuando hay muerte en un hogar, se le preguntó, ¿y murió por COVID? ¿Y en qué año murió? Entonces vamos a tener información sobre cuántas muertes hubo el año 2020, el año 2021, para tener una idea de cómo está pesando este factor de la dinámica de la población en el crecimiento de la población boliviana. La otra hipótesis es que ha disminuido la natalidad. Se verifica esto, por ejemplo, que disminuyó de manera notable la cobertura de atención de partos, que es uno de los termómetros para verificar cuántos nacimientos estamos atendiendo en establecimientos de salud. Por otra parte, seguramente las parejas han accedido a métodos anticonceptivos, pero la pregunta también es, en pandemia, ¿cómo lo han hecho? Yo hice otros estudios a través del INE y establecí que el año 2020 alrededor de 100.000 mujeres o parejas no pudieron acceder a métodos anticonceptivos porque los datos de anticoncepción registrados en el sistema de información decían que hubo esta reducción en el número de prestaciones de anticoncepción. Sin embargo, disminuye la natalidad. En el SNIS tampoco se ha registrado un incremento de los abortos, porque había dificultad de los abortos incompletos, porque es en esas condiciones en que las mujeres llegan a los establecimientos de salud para que en esos servicios se concluya el proceso de aborto. Entonces, ha habido una disminución de la natalidad, especialmente por la disminución de la cobertura de partos, pero estos otros factores que tienen que ver con los nacimientos no están muy claros y se requieren investigaciones más profundas para ver cómo están pesando cada uno de estos macrofactores
y sus respectivos subfactores. Y finalmente, en esto de la hipótesis, en estos tres elementos de la dinámica de población, yo considero que ha habido un aumento de la emigración. Recuerdan que les mencionaba que una cosa es la gente que migró y que fue deportada en el momento del censo como migrantes, y otra gente que se fue y que no fue deportada en el momento del censo como migrante. ¿Qué gente no ha sido deportada? Yo pongo el ejemplo de mi hijo mayor. Mi hijo mayor, con su esposa y sus dos hijos, se fueron a los Estados Unidos tan pronto estaba por empezar la pandemia. Ellos vivían solos en su hogar, no vivían ni conmigo ni con los consuegros. Entonces, cuando llegaron a mi departamento, los empadronadores, el empadronador, y preguntó, ¿en este hogar ha habido alguien que ha migrado en los últimos años? Pues yo dije, no, ¿no es cierto? Porque mi hijo y su familia no vivían conmigo, entonces yo no los podía reportar como migrantes. Igualmente, cuando el empadronador llegó a la casa de los consuegros, ellos tampoco los pudieron eh, identificar como migrantes porque no vivían con ellos. Y las preguntas del censo son bien concretas, excepto cuando un migrante que vivía en un hogar se fue. En ese caso, los que siguen habitando en ese domicilio, en ese hogar, los pueden, digamos, mencionar como migrantes. De lo contrario, no. Pregúntense cuántas familias en los últimos 12, 15 años han ido migrando, familias completas nucleares han ido migrando sin que nadie los reporte como migrantes porque vivían solos, tenían su propio hogar. Deben ser miles, ¿no? Entonces, de acuerdo con la combinación de estos macrofactores, disminución de la mortalidad, excepto en el censo, disminución de la tasa de natalidad, con preguntas de si no hubo acceso a métodos, no aumentaron los abortos, etcétera, y un aumento de la emigración, que es un dato preciso que no siempre lo tenemos, ha ocurrido nomás pues una desaceleración del crecimiento de la población desde hace bastante tiempo. Entonces, este es un aspecto importante para ver de manera visual, pero si ustedes me permiten usar ese término, de manera muy con cómo se está comportando cada escalón de la población. Y para eso se construye la pirámide de población. Cuando el INE genera los datos de edades por grupos quinquenales, vamos a poder construir las pirámides. Pero vean ustedes, esta es la pirámide de Bolivia del año 2012, con los datos del censo. Y vean ustedes, a la izquierda los varones y a la derecha las mujeres. Y hay que fijarse esa línea de abajo para ver cómo está dividida en porcentajes. Por ejemplo, el primer escalón, que es el de los niños de 0 a 4 años, vean ustedes, tanto en varones como en mujeres, casi llega al 6%, es decir, el peso que tienen en el conjunto de la población. Y vean ustedes, esta es una población típica de población joven en crecimiento. Si no estoy muy equivocado, para ese año el promedio de edad de la población boliviana estaba alrededor de los 25 años, una población joven de base ancha y que poco a poco se va estrechando. Es decir, es una pirámide típica. Pero vean ustedes de ese mismo año otras pirámides diferentes. Recuerden lo de abajo. El primer escalón llega casi al 6%. Vean, a la izquierda el pirámide de La Paz. La pirámide de La Paz para el año 2012. Y si se fijan hacia abajo, el primer escalón ya no llega al 6%, ¿no es cierto? Llega al 4%. Significa que en este contexto, hasta ese año, hay menos nacimientos, hay sobrevivencia porque va aumentando el peso porcentual de los escalones subsiguientes, ¿no es cierto? Y luego la pirámide también empieza a estrecharse. Es todavía una pirámide de base ancha, de población joven, que está en pleno proceso de crecimiento. Pero vean la pirámide de Tiquina. No sé qué les provoca a ustedes, pero vean ustedes la línea de abajo. El primer escalón llega más o menos al 3%, es decir, menos nacimientos. Hay sobrevivientes que van pasando a los siguientes escalones y luego de pronto, la pirámide se estrecha, ¿no es cierto? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que está sucediendo, obviamente, es que esos jóvenes están migrando. Se han ido de Tiquina. Se han ido de Tiquina, por eso los escalones quinquenales se han estrechado y los que se quedan son la población vieja,
los de la tercera edad, vean ustedes, a partir de 60 a 64 años, vean ustedes, escalones bastante amplios, tanto o más que los de la población de 0 a 4 años. Entonces, cuando tengamos estos datos, vamos a poder hacer un análisis más preciso de cómo se comporta la población, porque las pirámides nos permiten observar realmente qué está pasando con los hombres y las mujeres en cada uno de los escalones quinquenales. Entonces, con toda esta explicación, ¿qué es lo que podemos concluir? Lo primero, como ya mencionábamos, que con el pasado el INE proyecta el futuro, y eso es lo que va a ser para los próximos años hasta que venga el próximo censo. Pero el pasado no necesariamente se repite en el futuro por la dinámica de la población. Los subfactores influyen mucho para que cambie, digamos, la magnitud de los nacimientos, de la mortalidad o de la migración. Lo segundo es que el desaceleramiento del crecimiento de la población es una constante en Bolivia. Por lo menos desde el año 2000, la población boliviana ha desacelerado su crecimiento. Y esto es algo que hay que comprender, darse cuenta, porque los fenómenos no ocurren de la noche a la mañana. Cuando la gente escuchó el dato del municipio de La Paz, por ejemplo, para el año 2023, y vio la proyección del año 2012, pensó que de un año para otro ocurrió esta disminución de la población. Eso no es así. La desaceleración es constante, repito, desde el año más o menos 2000, ¿no? Y no sucede de un año para el otro. Ahora, se requiere estudios sociodemográficos para establecer el comportamiento de sus factores, de los macrofactores y de los microfactores, de los subfactores. ¿Y esto para qué? Porque Bolivia necesita una política de población. ¿Queremos seguir siendo un país despoblado que cada vez va decreciendo, va desacelerando el crecimiento poblacional? ¿Queremos crecer más? Y si queremos crecer, ¿qué subfactores tenemos que atacar? Como mercado interno, imagínense, Bolivia no es muy interesante para los grandes emprendedores locales, ¿no es cierto? Y menos para los países vecinos para importar o para exportar hacia nosotros diferentes productos, excepto para los contrabandistas, ¿no es cierto? Bueno, puede ser un buen mercado, pero en realidad como país no tenemos un mercado interno ni con una visión externa suficiente. Y en el tema de nacimientos, si desaceleramos el crecimiento, mientras menos niños nacen, es probable que no tengamos la posibilidad de tener superdotados, etcétera. Mientras más niños nacen, siempre hay más posibilidades de que el país genere niños que tengan dotes especiales. Entonces, el país definitivamente necesita una política de población, retomar ese tema que entre el 80 y el 90 más o menos estuvo presente. Había en el Ministerio de Planificación del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que hizo varios avances, aunque nunca se dijo qué es lo que queremos por población, si queremos crecer, si queremos decrecer, si queremos estancarnos. Creo que es importante esto para el futuro de nuestro país. Me quedo aquí, muchas gracias y espero los comentarios o las preguntas que quieran formular.